Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderé una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden, las preguntas que respondo son aquellas que son de interés general para la comunidad de Fotograma 24. Y bueno, en esta ocasión, JDavid1801 nos comenta lo siguiente. Hola tocayo, gran video, tengo una duda. Sé que existen unas medidas de equivalencia en nits para proyectores y hay un mínimo de nits para ambientes totalmente oscuros como un cine o sala dedicada. La pregunta es, ¿por qué existe ese mínimo? ¿Y qué pasa si no se llega a cubrir el mínimo de nits para la distancia y tamaño de pantalla de proyección? Según una calculadora de la página web Projector Central, estoy por debajo del mínimo a 170 pulgadas. Igual sí quiero algo más de brillo con otro proyector pronto, pero tampoco es que vea la imagen como pésima. Muchas gracias por el excelente contenido que haces. Saludos desde Colombia. Te mando un gran saludo hasta Colombia, David. Siempre es un gusto leer tus comentarios. Y bueno, vamos a platicar acerca de este tipo de medidas de nits en cuestión de proyectores, que en proyectores no necesariamente se mide nits. Como dice David, específicamente para proyectores se utiliza otro tipo de medida, y esa medida se llama Foot-Lamberts. Foot-Lamberts es, digamos, como la medida estándar que utilizamos tanto en salas de proyección comercial como también debería de ser utilizado en salas de proyección de cine en casa. Sin embargo, el número de Foot-Lamberts que se tiene que utilizar se ha ido modificando dependiendo del tipo de sala de cine. Cuando hubo 3D también se modificó para el 3D, también se modificó entre el cine digital y el cine de filme, y pues todo esto ha hecho que haya gran confusión sobre este tema. Ahorita que estamos en la época de las pantallas que tienen un alto número de nits, pues la realidad es que es muy difícil comparar el brillo que alcanzan estos televisores contra proyectores. Entonces, pues la medida de Foot-Lamberts sigue siendo una gran medida para medir la luminancia de reflejo de la pantalla de proyección. Y bueno, como estándar general, este es un estándar establecido por la industria. Normalmente cuando se calibra una sala de cine es el estándar al que se apunta y son 17 Foot-Lamberts. 17 Foot-Lamberts lo que te está garantizando es que la imagen va a ser lo suficientemente brillosa para mantener el detalle fino, para mantener colores bien saturados y al mismo tiempo te va a permitir tener un buen contraste. ¿Por qué no se recomienda que, por ejemplo, haya una pantalla de proyección que esté reflejando 100 Foot-Lamberts? Primero, es demasiado brilloso para una pantalla demasiado grande. Literalmente cada vez que aumentas una pulgada el tamaño de tu pantalla, el brillo pareciera, al menos para nuestra percepción como humanos, pareciera que aumenta exponencialmente. Y tampoco es algo deseable porque puede llegar a ser molesto. Pero todavía más importante en las salas de proyección es que si tú tienes una pantalla sumamente brillosa, una pantalla de proyección donde la imagen sea sumamente brillosa, lo que va a resultar es que el contraste puede terminar disminuyendo, porque ese brillo que refleja la pantalla de proyección va a hacer que se ilumine el recinto donde se está proyectando la película. Al momento de que iluminamos el recinto, esta misma iluminación que provenía de la imagen rebotó en el recinto, va a regresar a la pantalla. Y entonces los negros no se van a ver tan negros. Los negros van a tomar un tono grisáceo cuando tengamos algún elemento en pantalla que sea demasiado blanco. Ese elemento demasiado blanco va a terminar deslavando el resto de la imagen, y no porque el proyector sea malo o porque el proyector tenga mal contraste, sino porque
el recinto está iluminando de regreso la pantalla. Y por eso se hace normalmente cuando uno calibra un proyector, se pone un patrón que es como un ajedrez. Tenemos cuadritos blancos, cuadritos negros, cuadritos blancos, cuadritos negros. Y la idea de este patrón es medir el número de brillo en el área negra y medir el número de brillo en el área blanca. Y es así como podemos sacar el contraste ANSI de un proyector que ya está en una habitación. Porque una cosa es que tú tengas un proyector de 3000 lumens y que su contraste sea de 1.000.000 a 1, a que ya cuando esté instalado en la habitación y tú tienes una habitación completamente blanca, pues ese contraste va a ser muy distinto. ¿Por qué? Pues porque el techo blanco, las paredes blancas se van a iluminar en el momento que el proyector muestre una imagen en la pantalla. Esa pantalla refleja la iluminación, que es lo que nosotros vemos, pero al mismo tiempo esa iluminación llega a las superficies claras. Y es como si prendieras una lámpara dentro de la habitación y entonces refleja de regreso a la imagen. Entonces, por ese lado, no es una gran idea tener un proyector exageradamente brilloso, al menos que todo tu inmobiliario sea completamente negro, pero estamos hablando de un negro que es tipo terciopelo. Incluso hay un material que es todavía más negro que se utiliza en algunas salas de proyección. Pero pues no es tan sencillo, porque por ejemplo, yo en mi sala de proyección pues tengo asientos de piel. La piel pues evidentemente es un material que va a reflejar luz. A pesar de que los asientos son negros, terminan reflejando luz hacia la pantalla. Igualmente en la parte de arriba y las cortinas de al lado, pues tengo un material negro. En las cortinas es justamente terciopelo y en la parte de arriba los paneles acústicos son negros, pero igualmente a pesar de que digamos son oscuros, pues el tipo de material que es espuma pues termina reflejando por sus características hacia la pantalla. Entonces, pues todavía yo podría tener mayor contraste en mi sala de proyección, pero pues ya estás llegando a un nivel donde tendrías que obtener este tipo de pintura, creo que le llaman viuda negra. Esta pintura sí absorbe completamente la luz y por ejemplo es muy difícil grabar ese tipo de experiencia porque la cámara no puede, digamos, capturar un tipo de color que no refleja absolutamente nada de luz. Entonces pues eso ya es llegar a un límite en el cual tendrías que pintar incluso tus asientos de ese tipo de negro para obtener el mejor contraste. Al mismo tiempo, si tu proyector es sumamente brilloso y tu tipo de contenido está en SDR, puedes llegar a ver artefactos dentro de la imagen, porque a un mayor nivel de brillo se revelan los pequeños defectos que hay en la codificación de la imagen. Esa es otra razón por la que no es ideal tener un proyector tan brilloso. Al mismo tiempo, potencialmente, un proyector puede terminar creando banding a partir de tener un brillo demasiado alto. También si tú bajas un poquito el brillo, puedes intentar ocultar este tipo de defecto que es intrínseco del SDR. Y ahora cuando pasamos al otro lado del espectro, donde ya el proyector no es sumamente brilloso, sino lo contrario, que es mucho más oscuro del estándar, ¿qué es lo que pasa? Primero hay que decir que Projector Central no es como que haga una medición de cada modelo de proyector y sea esa medición la que utilice en la calculadora. Lo que hace Projector Central es tal cual, a partir de las especificaciones del proyector, hacer un cálculo acerca del brillo ideal dependiendo de la distancia del usuario y el tamaño de pantalla. Entonces, pues aquí puede haber una serie de problemas al momento de sacar ese cálculo.
¿Por qué? Porque normalmente las especificaciones de un proyector en cuestión de brillo se basan en el modo más brilloso. Entonces, por ejemplo, digamos, un cierto proyector en Projector Central dice que tiene 3000 nits, pero esos 3000 nits van a ser en el modo dinámico. Pero un modo que se va a ver correctamente en el proyector seguramente va a ser el modo película. Y el modo película seguramente no va a llegar a esos 3000 nits, va a bajar a 2100 nits, 2000 nits, etc. Y bueno, pues quería aclarar eso para que no tomen como ley lo que viene en la calculadora de Projector Central. Es una gran referencia, yo diría que es la mejor que existe en este momento en el mercado. Si estás buscando proyectores, bajar la aplicación de Projector Central o entrar al sitio a la calculadora de proyección es una gran idea. Pero ahora también en este tipo de calculadora el problema es que no se considera que la vida de la lámpara va a ir disminuyendo paulatinamente. Pero también puede suceder lo contrario, sobre todo cuando la lámpara es nueva. Cuando la lámpara es nueva, tal vez el proyector no llega a 3000 nits, sino llega a 3500 nits y el modo película llega a 3100 nits, por decirles algo. Y el problema en ese aspecto va a ser que pues la calibración no va a ser correcta en un inicio, y por eso se recomienda que al menos dejes 100 horas de uso para la lámpara. ¿Por qué? Porque Projector Central te puede decir, oye, tu pantalla es de 170 pulgadas y el proyector no va a alcanzar esa luminancia. Pero tú en un inicio vas a decir, oye, pero la imagen se ve sumamente brillosa a pesar de que son 170 pulgadas. ¿Por qué la calculadora me marca que necesito más luz? Y bueno, esto pasa porque la lámpara está nueva. Conforme vaya disminuyendo la vida útil, va a llegar un punto en el que se va a establecer, digamos, como en un punto medio. Ya hacia el final de su vida útil se va a oscurecer demasiado. Pero durante este periodo donde ya se estableció, pues ya la imagen tal vez ahora sí se vea oscura. Pero nuevamente la calculadora de Projector Central es una mezcla de cosas, o sea, no necesariamente lo que dice ahí es lo que va a suceder, pero sí, como les dije, es una buena referencia. Ahora, lo que también pudo haber sucedido es que tú adquirieras una pantalla con ganancia por encima de la luz que tiene el proyector. Ya les he platicado que las pantallas tienen algo que se llama ganancia. Una ganancia de 1.0 significa que la pantalla va a reflejar el 100% de la luz que mande el proyector. Una pantalla 1.1 va a reflejar un 10% extra de lo que el proyector te puede dar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un proyector de 3000 lumens y mandas una imagen proyectada a una pantalla con una ganancia de 1.0, vas a recibir de regreso hacia el usuario un brillo de 3000 lumens. Pero por ejemplo, si tú tienes una pantalla de proyección 1.1 con ganancia 1.1, vas a obtener 3300 lumens de regreso. Ahora, si tú tienes una pantalla con ganancia 1.4, entonces en ese momento tú vas a obtener de regreso de la pantalla 4200 lumens de regreso hacia el usuario. ¿Por qué? Porque estás obteniendo un 40% extra de luminancia. Ahora, seguramente alguien me va a preguntar, oye David, pero eso está increíble, ¿por qué no utilizan puras pantallas de ganancia de 2.0 para obtener el doble de brillo? Bueno, pues porque la pantalla no puede crear iluminación por sí sola. Lo que en realidad está haciendo es disminuir el cono de visión de la imagen que puede reflejar la pantalla.
Es como si, por ejemplo, pusiéramos una lupa bajo el sol. Pues sí, el sol te va a dar un cierto nivel de brillo, pero si tú pones una lupa bajo el sol, esa iluminación se va a concentrar en un punto y ese punto va a ser todavía más brilloso que el resto de la iluminación que te da el sol. Lo mismo hacen estas pantallas de ganancia, digamos, positiva en alto grado. Lo que hacen es funcionar como una lupa. En lugar de ser un difusor, lo que van a comenzar a hacer es concentrar la iluminación en un punto específico de la habitación. Y eso puede terminar haciendo que parezca que el proyector es todavía más brilloso, a pesar de que tal vez el proyector no es ideal para la habitación. Ahora, según recuerdo, la calculadora de Projector Central utiliza un rango entre 13 foot lamberts y 17 foot lamberts como la iluminación ideal. Hagan de cuenta que la calculadora, cuando te hace falta iluminación, te pone en un rango rojo. Si el proyector es el ideal para tu espacio, te pone en una parte verde, etcétera. Así es como funciona la calculadora de Projector Central. Pero bueno, imaginemos que la calculadora estableció tu proyector en la zona roja. Eso quiere decir que tal vez ya con la pantalla de proyección, con ese modelo de proyector y la distancia a la que te sientas, pues estás obteniendo de regreso 11 foot lamberts en lugar de 13 foot lamberts. Entonces, lo que va a suceder ahí es que tú vas a ver la imagen mucho más oscura de lo ideal o del estándar que se utiliza en la industria. Entonces es como si tú estuvieras alterando de cierta forma la imagen, pero ahora se va a ver sumamente oscura. La realidad es que 12 foot lamberts o incluso 8 foot lamberts para una habitación totalmente oscura, pues todavía puede funcionar. Por ejemplo, el estándar para 3D, para las películas 3D en salas comerciales, andaba por ahí entre 5 y 6 foot lamberts. Entonces, en 5 foot lamberts todavía vas a poder ver correctamente la imagen. Sí se va a ver un poquito más oscura, no vas a ver lo que pretendía el director, pero bueno, vas a poder ver la imagen sin que tampoco parezca que se ve terrible. Ahora, también hay que tomar en cuenta que normalmente los proyectores, cuando los sacas de su caja, pues no vienen con una buena calibración. Y normalmente los proyectores vienen calibrados a una gama de 2.0 o 2.1. Ese tipo de gama no es ideal para una sala de proyección, pero eso también puede explicar el por qué sientes que la iluminación es correcta. Conforme vamos bajando el número de gama, lo que sucede es que la imagen se ve mucho más brillosa, pero al mismo tiempo se ve mucho más plana. El contraste disminuye, pero puedes ver la imagen con mayor claridad. Lo que puede suceder es que tú no tengas calibrado tu proyector a 2.4 de gama y por lo tanto lo tengas a 2.0, 2.1 y a ti te parezca bien la imagen. Pero en el momento que tú pases a la gama de 2.4, la imagen sí se va a ver sumamente oscura porque el proyector ya no va a poder dar ni detalle en las sombras y al mismo tiempo va a hacer que el resto de la imagen, los brillos altos, se vean más como grises oscuros en lugar de blancos completamente, porque hay que recordar que las pieles humanas pues no llegan al 100% del brillo. Normalmente, dependiendo de la etnicidad, pues la piel anda en una exposición del 70% IRE o puede bajar incluso hasta 40% del IRE. Por ejemplo, creo que los latinos andan por ahí del 45-50% del IRE. Entonces, si tu proyector está por debajo del estándar, puede ser que las pieles que son más oscuras se terminen viendo demasiado oscuras y no se vean correctamente. Y lo mismo puede pasar con las pieles blancas, que no se vean, digamos, consistentes, que se terminen viendo
como una piel blanca, pero como varias tonalidades abajo de lo que debería de estar. Ahora el blanco, como les digo, tal vez sí se termine viendo blanco, pero ¿cuántas películas utilizan el blanco al 100% constantemente? No es algo común, al menos que pase el sol, que pasen las luces de un carro, un foco, etcétera, pues no se va a ver el brillo completo del proyector. Entonces, si tal vez tienes, no sé, por decirte algo, 9 foot Lamberts en el blanco más blanco, pues ya una piel se va a ver por ahí de 4.5 foot Lamberts o 5 foot Lamberts y va a terminar viéndose oscuro. Ahora, nuevamente, es un rango bastante, pero bastante amplio. Entonces, pues al fin de cuentas, tanto con 5 con 4 foot Lamberts todavía podrías ver una imagen en una sala totalmente oscura. Ahora, el verdadero problema llega cuando ya estás en 3 foot Lamberts, 2 foot Lamberts o incluso 1 foot Lambert. Cuando ya estás en una medida tan pero tan baja, pues ya se recomienda un cambio de lámpara, un cambio de proyector o un cambio de pantalla. ¿Por qué? Porque en ese momento sí va a ser muy difícil, pero muy difícil ver la imagen. Entonces, bueno, es algo que se debe de considerar. Ahora, también hay que recordar, los estándares están ahí para brindar una experiencia consistente en distintos lugares, con distintos proyectores, distintas pantallas, etc. Pero no están ahí para decirte: oye, es que a partir de esta medida ya se ve sumamente oscuro, ya no vas a alcanzar a ver nada, sino lo que te están diciendo es: estás por debajo de lo óptimo, estás por debajo del estándar de la industria. Por ejemplo, muchas veces cuando se está editando una película, cuando se está haciendo la mezcla, cuando se está haciendo corrección de color, sí se hacen monitores, pero también se hace en proyectores. Y estos proyectores pues tienen un estándar que se apega a la industria, sea el estándar de THX, sea el estándar de IMAX, porque IMAX tiene su propio estándar porque sabe que se va a proyectar en salas que tienen, digamos, cierto nivel de proyector, cierto nivel de brillo, cierto nivel de pantalla, etc. Pero bueno, son estándares que utiliza la industria para volver a replicar la situación en la que fue creado el contenido. Entonces, pues si para ti la imagen se ve bien, no hay ningún problema. Ahora, la realidad es que si tú te apegas al estándar, seguramente vas a notar una diferencia y vas a decir: wow, sí se pudo haber visto mucho mejor la imagen y me he perdido tal vez de tener una experiencia mucho más inmersiva o mucho más visceral. Pero pues depende de cada persona. Recordemos, los estándares están ahí como mejores prácticas, pero no quiere decir que si te sales de ellos no vas a poder ver absolutamente nada en la pantalla. Por ejemplo, en mi sala de proyección, pues justamente yo no me apego 100% al estándar. A mí me gusta una imagen un tanto más brillosa. Entonces, el Epson 50-50 en mi sala de proyección con una pantalla de 120 pulgadas anda por ahí de los 26-25 foot Lamberts, lo cual es una medida bastante alta para proyector, evidentemente. Entonces, pues al mismo tiempo yo estoy sacrificando un poco de contraste con tal de tener una imagen mucho más brillosa, pero intento contrarrestarlo con tener absolutamente todo de color negro. Entonces, bueno, pues espero que esta información les sirva a todos aquellos que quieren usar proyectores, porque creo que sí, es una pregunta que normalmente nos surge, pero es muy importante tanto para cines comerciales
como para salas de cine en casa. Incluso hay cines que tienen justamente muy marcado ese estándar. En cuanto el brillo de la pantalla o el brillo de la imagen del proyector sale del estándar, significa que ya van a cambiar la lámpara, a pesar de que todavía se alcanza a discernir una imagen con una calidad relativamente buena, pero ya no está dentro de los estándares. Evidentemente esto va a depender de cada cine. Va a haber cadenas de cine que sí se preocupen por eso y va a haber otras cadenas de cine a las que no les importe. Pero bueno, depende de quién sea el que esté operando. Por ejemplo, IMAX sí es muy riguroso en cuestión del número de foot lamberts, en cuestión de la proyección. Creo que ellos andan por ahí de 19 y lo mínimo que pueden tener es 16 foot lamberts. Entonces, pues es un tipo de brillo bastante exigente en todas las salas IMAX. Pero bueno, pues espero con esto haber respondido tu pregunta, David. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.